Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar de libros. De hecho, hemos estado conversando las últimas semanas de libros relacionados con la dictadura, el golpe de Estado, pensando en la conmemoración de los 50 años de este hecho que se cumple en septiembre de este año 2023. Está junto a nosotros la periodista, académica además, Pascal Bonfoy o Bonefoy, que Sí, es autora de tres libros que vamos a comentar hoy día que están relacionados sobre golpe de Estado y dictadura para poder hablar con ella. ¿Cómo nacieron estas tres ideas, estos tres libros de personas y también de episodios de nuestro país, episodios históricos? ¿Cómo estás, Pascal? Gracias por aceptar la invitación. gracias Armando, gracias por la invitación. Bueno, comentábamos antes de iniciar que la idea es conversar de tres libros. El primero es de Rodrigo Rojas de Negri, el segundo es Cazar al Cazador y el tercero, Terrorismo de Estadio. Partamos con el Ujú. de Rodrigo Rojas de Negri, que es una figura que nace, por así decirlo, en la historia de este país, producto de un hecho trágico junto a Carmen Gloria Quintana. ¿Cómo nace ese libro? ¿Quién fue además Rodrigo Rojas y por qué escribir sobre él? Ya. Bueno, ese es mi último libro. Y Rodrigo Rojas, o sea, partamos de por qué decidí escribir sobre él, porque en realidad quería graficar una época y una generación de jóvenes en el exilio a través de la historia de él y de su familia, porque la historia de él es también la historia de su familia. Y porque además de Rodrigo Rojas no se sabía nada aquí. O sea, no se sabe nada en Chile. Solamente se sabe que fue víctima del caso quemado, que lo catalogan como un caso y no un ser humano. Y eso es lo que quería romper también, que hay un ser humano detrás de todos los casos X. Hay seres humanos con su familia y sus dolores y su trayectoria. Y él, en realidad, era joven, pero era muy interesante, era una gran promesa también, muy talentoso en muchas áreas, pero principalmente yo quería retratarlo a él como un joven niño que tuvo que irse al exilio con su mamá y su hermano, un poco contar la historia de la familia, que es una familia también militante, política, y por qué terminó en el exilio, cómo él se fue formando en su entorno familiar y social y cómo vivió el exilio como niño con esa gran disyuntiva de dónde era, si era tan chileno, si no, si lo que pasaba en Chile era realmente como él escuchaba de los adultos, porque él se rodeó siempre de adultos, de esos adultos exiliados nostálgicos del país donde ya no habían estado muchos años. Entonces quería descubrir de qué se trataba ese país y también si él tenía un lugar ahí o cuál era su lugar ahí. Y él se vino a Chile de manera un poco experimental por algunos meses. No era su plan, no era un retorno definitivo, a pesar de que probablemente habría sido, porque si tú sigues toda la historia de él, disculpa que me alargue, si tú sigues la historia personal de él, te das cuenta que él se habría quedado. O sea, a lo más habría vuelto a Estados Unidos a armar sus maletas, agarrar todas sus cosas y venirse, porque por primera vez en su vida se sentía como en su nicho, con gente pares de su misma edad, donde él sentía que tenía algo en común. Entonces, por eso lo hice, como ir un poco más allá del caso o del rostro y la foto que se conoce, a su historia familiar y que eso también se refleje en una historia social, o sea, de la sociedad chilena en dictadura. Bueno, de hecho, en el libro, para los que lo han leído, lo van a leer, es responder preguntas, como te decía, ¿no es cierto? Ujú. Responder por qué él había vuelto a Chile, por qué era un exiliado, por qué ocurre también este homicidio, Claro. cómo llega a su lugar. Es decir, una serie de preguntas que se intentan responder con el libro. Ujú. ¿Qué te parece todo lo que ocurre también con este caso en el ámbito de la información? Es decir, tenemos todavía un proceso judicial después de Sí. varios años que está abierto y que todavía sigue ahí. Es decir, todavía no hay justicia para, sobre todo para su madre. O sea, digamos que es una vergüenza, en lo mínimo. Ella está a la espera de la audiencia final en la Corte Suprema, que debe ser en los próximos 2 meses, porque apelaron bueno, hubo una investigación el año 86, que fue una farsa, más encubrimiento que investigación real. Después se reabrió hace unos 10 años la investigación, finalmente hubo sentencias no proporcionales al crimen,
indemnización de compensación para la familia bastante menor también, y se apeló. Se apeló porque se dejó afuera a uno de los principales responsables, por Pedro Fernández Vitus, por cosa juzgada, pero por supuestamente haberlo ya juzgado el año 86 a 90, que fue una farsa, no fue, entonces, y también para involucrarlo a él y a otro oficial más, y también para elevar las penas y la indemnización. Y eso seguimos esperando. Entonces llevamos, no sé, del 86 en adelante en la búsqueda de justicia y ahora en los últimos años a la espera también de una investigación que a mí una de las cosas que cuando tú dices yo veo cómo llegó ahí, cómo sucedió, cómo sucedieron los hechos, y me voy muy al detalle, cruzando las declaraciones de testigos y de los militares involucrados para determinar quién fue específicamente quien los roció de combustible y les tiró la bomba Molotov que los incendió. Y eso no fue establecido judicialmente, no sé si porque no se quiso, porque no se tomaron la molestia de cruzar las declaraciones, pero está claro quién lo hizo, que fue Fernández Ditu. Entonces, que él además es el que está fuera de la investigación. Entonces, bueno, como todos los casos de derechos humanos, a pesar que no me gusta hablar de los casos, ¿no? De todas las víctimas, es otra más, ¿no? O sea, décadas de espera que ya la justicia, el concepto de justicia se diluye en tanta espera. ¿Qué podrías decir de Rodrigo, así como el humano? Porque tú lo dices, Mm, sabemos, Carmen Gunnar Quintana, Rodrigo Rojas de Negri, que son las dos víctimas de este hecho, que son jóvenes que los detienen en una patrulla militar y los rocea, como tú decías, con combustible y les prenden fuego. Pero ujú, en lo humano, ¿cuál era como la mirada que tenía Rodrigo? ¿Por qué vuelve también a Chile? ¿Qué es lo que ujú. hacía acá en nuestro país, más allá del hecho del caso judicial en sí? Sí, una sola cosa respecto a lo que tú dices como la detención de Carmen Gloria y Rodrigo, que no fueron blancos especiales específicos, ¿ah? O sea, no es que los hayan detenido específicamente a ellos, sino que en la circunstancia que relato en detalle de esa mañana, digamos, en esa población Los Nogales, básicamente ellos corrieron más lento que el resto del grupo y los tomaron porque pudieron. Si pudieran haber agarrado a los que corrieron más adelante, podrían haber sido ellos también. Entonces, solamente para aclarar que no eran blanco especial de nada. Y Rodrigo era un tipo, bueno, como dije, muy, muy talentoso, un gran lector. Él no terminó enseñanza media, o sea, odiaba el colegio, pero era un gran, gran estudiante de la vida, se la pasaba leyendo, hablando con gente, se autoeducó tanto en la fotografía como en la computación, la programación computacional, cuando en una época que para nosotros era como la guerra de las galaxias, ella estaba haciendo programación a los 18 años, abandonó el liceo a 3 meses de graduarse, porque no hablaba 3 idiomas, su español, el inglés en Estados Unidos que aprendió, y francés, porque gran parte de su familia está exiliada en Canadá, en la parte francesa, en Montreal, Quebec, y entonces él iba todos los años también allá, entonces también aprendió francés, tenía mucho interés por, no sé, sistema de armamento, literatura, música, filosofía, o sea, un tipo muy, muy, muy culto, y bueno, él vino un poco para buscar sus raíces, también si tenía lugar acá, eh, veía cómo se levantaba el país en las protestas, en las movilizaciones contra la dictadura, entonces quería estar aquí, pero más que participar quería graficarlo, o sea, quería fotografiarlo, entonces se dedicó mucho a fotografiar y siguió como un ritmo de vida, un estilo de vida muy similar al que tuvo en Washington, que era salir temprano en la mañana y caminar y caminar y caminar y visitar gente y hablar y meterse en todo. ¿Qué es lo que hacía en Estados Unidos? O sea, no iba al colegio. Él se da vuelta y se metía, y por eso generalmente rodeaba de adultos, digamos, y se iba a conferencias y se iba a marcha y acá estaba en todas también. O sea, pasó por la Universidad de Chile, la Escuela de Medicina, ahí estuvo un tiempo, terminó en la USACH con los jóvenes, principalmente la Juventud Comunista de la USACH, y a través de ellos llegó a la población Los Nogales también, se metió con los fotógrafos independientes, eh, visitó a la gente que había vuelto de Chile desde el exilio también en Estados Unidos que conocía, y conoció mucha gente. Y finalmente conoció gente de su edad también, y se sintió como más en sintonía. Pero tenía como grandes ansias de aprender, como una esponja que absorbía de todo, un tipo con el que se podía hablar de todo, muy político también,
pero no era de los que, o sea, yo creo que participó en algunas barricadas, según me contaron, pero no era un tipo específicamente militante o activo, él estaba más como fotógrafo en todas las actividades. Y así llegó a los Nogales también con la intención de fotografiar más que nada. Hablemos del segundo libro que Ujú. también habla sobre la dictadura, sobre los primeros días, de hecho, que es terrorismo de estadio, sobre el Estadio Nacional, que es algo bastante inédito, convertido en campo de prisioneros, es decir, meter adentro de un estadio de fútbol, de deporte, donde están detenidos los simpatizantes o la gente que es sospechosa de ser seguidora de la Unidad Popular y además está la tortura, pero además en este libro es bastante interesante porque tú haces un camino hacia dilucidar cómo nació también el aparato represor, es decir, cómo aparecieron, por así decirlo, esta mano que tuvo la dictadura, que es la represión, que es el servicio de inteligencia. Ujú. ¿Cómo fue configurar ese libro y en qué buscaste primero? ¿Fueron las historias de detenidos? ¿Fueron las historias más íntimas? ¿O fue o fue más lo global, por así decirlo, de este campo de Sí. concentración? Bueno, trataré de no explayarme mucho porque es larga la historia. Este fue mi primer libro y en realidad nació desde un encargo que me hicieron el año, no sé, 2002 por ahí, para aportar una investigación judicial sobre el Estadio Nacional porque había una sola querella judicial por un crimen de un norteamericano, Charles Horman, que no llega a ninguna parte, que la justicia nunca, como llegaba a establecer, aparte del jefe administrativo del campo, Jorge Espinosa, quiénes más estuvieron ahí, cómo se organizó, qué militares había, quién es responsable, cuál es la cadena de decisiones, cómo funcionó, y de eso como que no sé por qué no llegaron a ninguna parte. De verdad, para mí los tribunales un misterio, porque como periodista uno va bastante más allá. De hecho, hay un par de sargentos de inteligencia que entrevisté largamente, que me dieron mucha información, que según el ministro que investigó el caso, el caso de Estadio Nacional, dijeron que no existían, que eran chapas sus nombres. Bueno, quién sabe, pero en todo caso, lo que yo hice originalmente era un organigrama militar. Entonces, siempre me tiré por el lado de los militares, o sea, tuve que buscar fuentes militares para ver cómo se organizó militarmente, porque los detenidos en realidad no tenían cómo saber quién era quién y cómo se organizó. Y así, bueno, después de eso, postulé un par de fondos que gané para expandirlo como libro. Y eso fue la primera edición del 2005, que ahí lo abordo del lado de los detenidos y también de los captores, pero como tú dices, siempre me enfoqué como campo militar, la organización, porque a mí me importaban las responsabilidades ahí, cómo se tomaban decisiones, cómo operaba, o sea, como ser un pájaro sobrevolando el estadio para ver cómo funcionaba y quién hacía qué cosa. Más que los testimonios particulares, que también incluyo, pero de eso había, o sea, había libros testimoniales sobre el paso del estadio de detenido. Y bueno, ese libro después saqué otra edición, casi lo reescribí, porque del primer expediente del 2000, de 2000, 2002, teníamos como 15, 12, 15, y me lo procesé, leí gran parte y me puse a entrevistar 20.000 otras personas y básicamente reescribí el libro. Y ahí sí que ya logré dilucidar el naciente aparato de inteligencia de la dictadura militar, lo que fue como la semilla de la DINA, cómo se fueron reorganizando los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada y cómo se tomaban decisiones ahí. Y ahí descubrí muchas más cosas a través de declaraciones de militares, entrevistas con militares y policías, pero principalmente del ejército, respecto a cosas tan crueles como sacaban los cuerpos de las víctimas del Estado para tirarlos a la calle. Eso me lo contaban libremente, ¿entiendes? Entonces, bueno, esa edición es la que salió ahora el mes pasado, es una edición revisada, corregida. Me interesa a propósito de lo que tú decías, el tema del aparato de inteligencia, porque hay muchos dicen, le viene el golpe de Estado del 11 de septiembre, comienza obviamente el tema de la represión, pero todo muy disgregado. ¿Había antes del 11 o por lo menos ya había un grupo de gente que tenía, por así decirlo, una base, decir, bueno, esto vamos a Sí, organizarlo de esta manera antes del 11 o fue esto sí. dándose con el correr de los días, de la semana? Que se fue generando No, una represión más establecida.
No, estos eran los planes de contingencia, porque obviamente el golpe no se organizó el día anterior, se organizó meses antes y como parte de los planes de contingencia, si vas a tener un golpe militar y vas a arrestar gente, tienes que tener dónde ponerla. Entonces, por eso ya estaba en mente el Estadio Chile, hoy Víctor Jara, y el Estadio Nacional, que son los lugares más masivos. También se usaron comisarías, regimientos, sitios heriazos, centros culturales, edificios de instituciones públicas para detener gente, pero los masivos eran esos dos. Y eso se empezó a preparar desde la Academia de Guerra. De hecho, se hacían como ejercicios de guerra hipotéticos que en el fondo los estudiantes no necesariamente sabían que eran, que eran reales, ellos pensaban que eran hipotéticos, qué sé yo, seguramente lo sospechaban, pero así partió. Entonces se hicieron los planes de contingencia y por eso se pudo ocupar ambos estadios casi de inmediato, porque imagínate, es una operación masiva, compleja, desordenada, caótica y todo, pero igual es muy compleja y tú no lo puedes montar en un día. Y por eso estaban disponibles al tiro. Y de hecho, las primeras compañías de soldados conscriptos que llegaron a hacer resguardo como guardia viajaron el 10 de septiembre a Santiago, no después, ya estaban aquí, ¿sí? Bueno, sin ninguna explicación, ¿no? Pero ya estaban aquí. ¿Qué pasaba Así que, con ¿mm? los prisioneros? Hay, bueno, hay algunas cosas que se dicen, sobre todo la mayoría que apunta, por ejemplo, a gente que, al encapuchado del Estadio Nacional. Me imagino que esa historia Ujú, también la pudiste conocer, que esta persona que se supone que era alguien que conocía por lo menos a militantes de los partidos de la Unidad Popular y que lo encapucharon y que iba señalando a gente que tenía cierto rango, cierta categoría dentro de los partidos. ¿Cómo se operaba desde dentro? Poniendo, por ejemplo, ese caso, pero también clasificando gente, sacando a algunos, bueno, asesinando a otro, torturando a otro, que eso también ocurrió. ¿Cómo se sí. organizaba el tema desde los militares? Bueno, eso siempre fue medio caótico y lo primero que hay que decir, nunca hubo un registro muy fiel al número y a la identidad de las personas que tenían adentro. O sea, hasta el día de hoy no podemos ni siquiera saber cuántas personas pasaron por ahí. Entonces hay cifras de la misma junta que hablaba de 9.000, de 7.000, pero rotativamente, entonces en total pueden haber sido 20.000, 30.000, quién sabe, no sabemos siquiera. Obtuvieron de la Universidad Católica un programa computacional para hacer listas computarizadas de la época, pero también son muy incompletas. Entonces, por un lado no tenemos registro de eso. En esas listas, además, si tú revisas, y lo hice, de los muertos del estadio, habrá uno que se le fue, que está ahí, pero casi todos fueron borrados de esa lista, o no están. Bueno, eso por un lado. Se trató de clasificar metiendo gente de distintos tipos, como en los camarines, uno para extranjeros, uno para mujeres, pues las mujeres las pasaron a la piscina, a los camarines de piscina, otro para, no sé, detenidos VIP, que eran autoridades intelectuales, académicos, ministros de Estado, diplomáticos incluso, otros, no sé, de la gente de la legua, otros, ¿me entiendes? Así, pero después se fueron, porque después había un proceso de interrogatorio y tortura en que se suponía que deberían ir cambiando, tú interrogas a alguien, después lo pasas a otra parte, ¿me entiendes? Pero fue todo muy caótico. Y había gente que fue interrogada muchas veces, nunca se entendió por qué tantas veces, sin ninguna resolución sobre esa persona. Eh, las ejecuciones eran bueno, a veces muy certeras en el sentido de que eran blancos específicos, porque los fusilaban porque no sé, había sido ex boina negra, ex GAP, pero también era gente que se le moría en la tortura, muertes arbitrarias, muertes que se hicieron pasar por suicidio. Entonces, había un intento de clasificación que funcionó más o menos, porque era mucha gente y era muy caótico, además. Y además no había experiencia, o sea, por el lado de los militares tampoco tenían experiencia del manejo de miles de detenidos al mismo tiempo y cómo clasificarlo y además los mismos servicios de inteligencia se habían trastornado en el sentido que ahora eran todas las ramas de las Fuerzas Armadas, más carabineros, más policía de investigaciones, que estaban involucrados de manera conjunta. Entonces los rangos y las jerarquías y quién manda a quién y yo respondo ante mi superior, tu superior puede ser alguien de la Armada, ¿me entiendes? Y tú eres carabinero, así está todo trastornado. Entonces fue caos, pero sí, eh,
empezó a organizarse la represión y los organismos de inteligencia a partir de ahí. Y lo que dilucidé era que había un equipo muy chiquitito que se llama Unidad de Trabajo, que estaba alojado en la Dirección de Inteligencia del Ejército, del Departamento 4 Servicios Especiales se llama, y ahí había una unidad de trabajo que eran pocos hombres. Ahí estaba Pedro Espinosa Bravo, estaba Hugo Salas Wenzel, que después fue director de la CNI, y ellos mandaron interrogadores al Estadio Nacional. Pero también la Armada mandó reservistas, la FACH mandó su gente, la FACH sacaba gente de ahí y la interrogaban en la Academia de Guerra Aérea. Todos hacían la policía de investigaciones también los interrogaba, torturaba, y también, como eran los únicos con realmente experiencia de interrogatorio, y además tenía la gigantesca base de datos de la policía política, elaborada durante décadas. Ellos eran la principal fuente también como de antecedentes de muchas personas que estaban ahí. Y una cosa sobre el encapuchado, que eran varios encapuchados. O sea, había uno, Juan Muñoz Alarcón, el más famoso, que efectivamente había sido militante, creo, socialista, y él aparentemente se voluntarió para identificar gente, para salvarse el pellejo, a pesar de que igual terminó muerto algunos años después. Eh, pero él lo hizo voluntariamente, pero después había otra gente que las encapuchaban y las hacían pasearse ahí para aterrorizar a los demás, ¿m? Sin saber, y eran distintos tipos de capucha, entonces, y no era voluntario, entonces eran distintos objetivos el uso de la capucha, y no era solamente Muñoz Alarcón, y a veces era tanto el terror del encapuchado que nadie sabía si era uno más, gente que sacaban de una fila, de un camarín, de un espacio, a interrogatorio y no volvían más, todo el mundo suponía que estaba muerto, pero en realidad lo habían mandado a otra parte del estadio, o a veces lo mataban también. Entonces, y siempre como una nebulosa. Yo creo que la sensación de incertidumbre y terror es lo principal, y el hambre. Esas tres, terror, hambre e incertidumbre, yo creo que es lo que más permeó ahí entre todos los prisioneros políticos. Bueno, y está el otro libro que es ya en democracia, entre comillas, y algo que se habla poco, que es cómo después de 1990 ¿Mm? se gestó todo el proceso para encarcelar, juzgar, qué sé yo, entregarle, como decía Patricio Olgo, entregar justicia en la medida de lo posible, con Ujú. todas estas personas, todos estos cabecillas que habían estado en la DINA, en la CNI, que habían sido parte, por ejemplo, Manuel Contreras, Pedro Espinosa Bravo, Miguel Estaique, el Fanta, que estuvo en el caso de Gollado, Eugenio Berrío, el famoso médico, Osvaldo Romo, Paul Schaeffer incluso. Es decir, el libro se llama Cazar al Cazador, que son todas estas personas que tuvieron algún poder o que tomaron decisiones o que eran parte también de el aparato represivo de la dictadura. ¿Cómo llegaste a ese tema y cómo también rastrear todos estos procesos que se fueron generando en los 90 que fueron además muy complicados, sobre todo el del Mamo Contreras? Sí, bueno, ese libro no es sobre estos criminales ni lo que hicieron, ¿ah? Es sobre cómo la policía de investigaciones los investigó y los ubicó, y cómo empezaron a amasar el universo de antecedentes y evidencia que sirvió, no sé, por una década después para realmente hacer investigaciones judiciales, pero yo llegué a ese tema, pues ingenuamente yo quería hacer algo sobre cómo la policía de investigaciones hoy en día, su brigada de derechos humanos, investigaba estos casos históricos, porque digo, es gente muy joven, no lo vivieron, o tal vez sí, sus abuelos, no sé qué, cómo lo hacen. Pensaba ir a acompañar las excavaciones con un servicio médico legal, ver cómo funcionaba la rueda de la justicia con los tribunales, fiscales, detectives, y al final, por rigurosidad periodística, dije, "Ya, tengo que llegar al principio, 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 cómo se originó", y ahí me quedé, o sea, me quedé en la transición de los 90, porque el libro llega hasta el 98, más o menos, o el 2000. Entonces, como este pequeñísimo cuerpo de dos detectives, que después fueron cuatro y después cinco y después más, empezaron a investigar también a su propia institución, porque también tuvieron órdenes de investigarse a los PDI que habían estado involucrados en la represión, y juntar información primero sobre las distintas causas de derechos humanos que se estaban viendo en tribunales. Todo esto surgió a partir de la Comisión Rettig. Cuando la Comisión Rettig el año 90 se abrió para recibir los testimonios de familiares de víctimas eh, ejecutadas o desaparecidas, dentro de la misión de la Comisión Rettig era que si
si hay antecedentes que pueda reabrir un caso antiguo, porque estaban todos sobreseídos, prescritos, amnistiados, la comisión tenía el deber de pasar los antecedentes a esos tribunales locales. Y eso hizo. Entonces, a raíz de eso, había que reinvestigar, se reabrieron muchos, y entonces la Policía de Investigaciones, que fue la única institución de orden y seguridad que el gobierno civil pudo intervenir, y lo hizo muy de fondo, no así carabineros ni nada más, ahí creó esta unidad que se llama originalmente Comisión de Análisis y Coordinación Institucional, para recabar qué es lo que estaban haciendo los detectives a lo largo del país en estos casos que se estaban reabriendo. Y poco a poco ellos empezaron a tomar más poder operativo, empezaron ya a ir a buscar a Fanta, a Paraguay, o ir a buscar a Osvaldo Romo a Brasil y traerlo de vuelta. Años después se metieron en Colonia y Militar, hicieron todos los allanamientos, los descubrimientos, exhumaciones, en búsqueda también de Paul Schaeffer. Y ellos empezaron también a interrogar a militares, a ex testigos, o sea, tuvieron que también construir puentes de confianza con las mismas agrupaciones de derechos humanos y los familiares para decir, no, si realmente nosotros queremos llevar, o sea, llegar a la verdad, ¿no? Porque el tema era la verdad, porque en términos de justicia, por más que la policía hiciera una buena investigación, si llegaba a un tribunal y un juez decía, se amnistía, se cierra, no se podía hacer nada más. Entonces, la jurisprudencia en realidad y de la Corte Suprema empezó a cambiar el 98-2000 y ahí se empezó a realmente tomar valor lo que ellos habían hecho en los 90. Bueno, y hay todo otro tema también del libro que, para no alargarme más, que tiene que ver con el mismo proceso institucional de la PDI en los 90 que yo desconocía por completo y fue súper interesante. Cómo se empezó a depurar, a reformular, eh, a intervenir en el fondo. ¿Qué te pasa a ti? Esto no es una Ah, pregunta más personal, pero ¿qué te pasa con, por ejemplo, hoy día teniendo o conociendo casos, porque son procesos judiciales, por ejemplo, el del Mamo Contreras o del mismo Pedro Espinosa Bravo, o de otros torturadores y gente ligada a la dictadura, que hoy día todavía haya gente que niegue que la dictadura cometió este tipo de delito, o que hay algunos que reivindican el golpe de Estado, que finalmente como que pasan por el lado las violaciones de derechos humanos? Dice, bueno, es parte de un proceso que no, que está dentro de algo más grande. ¿Y qué te pasa a ti conociendo el horror también? Porque es eso, la dictadura finalmente parte del horror, la violencia. En una sociedad donde hoy día parece que todavía, estando toda la información sobre la mesa, hay todavía mm, gente que no quiere creer, o gente que finalmente disminuye la gravedad de estos hechos. claro. Eso me pasan varias cosas. Y una también que las generaciones jóvenes desconocen realmente mucho, mucho. No hay conocimiento sobre esto. Y tal vez no lo quieren saber porque es como ya historia, qué sé yo. Una es por un lado indignación, obviamente, por la falta de justicia y la impunidad, eh, porque además hay poca conciencia de que estos crímenes, aunque hayan pasado hace décadas, se van regenerando en las distintas generaciones. O sea, una familia es afectada varias generaciones más adelante. ¿Me entiendes? Porque es como la nube negra y el dolor y el vacío, y especialmente en los casos de desaparición forzada, que se va traspasando ese trauma de generación a generación. Entonces no es la víctima la que murió o desapareció, es todo el entorno familiar y las generaciones que vienen después. Eso por un lado, y eso yo creo que no se le toma el peso. Y si estamos pensando el año 73 o los primeros años de los 70 en dictadura, la población de Chile tenía 10 millones de personas. Santiago tenía ¿qué? 3 o no sé cuántos, pero muy poco. Si pensamos que hubo 30.000 presos en el Estadio Nacional, son muchas familias afectadas. Bueno, eso no se toma el peso. Entonces, indignación además por la falta de justicia, porque uno puede comprender, no justificar, sino comprender por qué no se hizo justicia antes, pero ha sido tan extremadamente lento, tan negligente muchas veces, mucha desidia, eh, se comparte poca información entre los casos, hay mucha desidia, yo creo, en las investigaciones judiciales y policiales hoy en día, y se alargan, entonces ya, a qué vas a llegar? Vas a llegar a establecer una verdad por un lado
y emitir algún tipo de sanción simbólica a esta altura, porque es simbólico. O sea, condenar a un señor de 80 años a 20 años de cárcel, ya. El año 2023, qué es eso? Bueno, eso por un lado. Y por otro, me refuerza mi propia decisión, digamos, de hacer estos libros o escribir sobre esto, porque yo trato de hacerlo lo más documentado posible. Nadie nunca ha refutado nada de lo que he escrito en ninguno de esos libros, nunca. Y porque trato de documentarlo, porque quiero dejar ese registro histórico también. ¿Me entiendes? Es que es lo que cada uno puede hacer. ¿Me entiendes? Tú lo puedes hacer según tu entorno y tus herramientas y tu rol en la sociedad, y yo lo hago a través de esta manera. Entonces me refuerza más ese lado de mi propia, o sea, porque digo, aunque lean mis libros tres personas, hice lo que tenía que hacer. Yo hago lo que lo que siento que tengo que hacer. Esa es como mi conclusión personal, aunque no lo lea nadie, ¿entiendes? Por último, ¿en qué está ahora? ¿Viene alguna publicación o está en el tema académico? O sea, bueno, soy profesor en la Universidad de Chile, ese es mi trabajo principal, y sí estoy trabajando en un libro que debería ser publicado a fines de este año, pero no lo será, porque no lo he terminado. Y no puedo adelantar el tema realmente, pero tiene que ver con el gobierno de Allende. No, es de otro tipo de historia, pues a mí me gustan mucho los temas históricos, me gusta meterme en archivos, me gusta reconstruir la historia, pero no tiene que ver con dictadura, eso puedo decir. Iba a salir los primeros meses del próximo año, espero. Muy bien, pues Pascal Bonnefoy, que es periodista, académica, autora de los libros Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, Cazar al Cazador y también Terrorismo de Estadio, entre varios otros, porque elegimos estos tres, obviamente, para hablar del tema pensando en los 50 años del golpe de Estado, pero además para que la gente pueda buscarlo. Varios de ellos son, si no me equivoco, de Penguin, están publicados ahí, y otros Todo- de otras editoriales. sí, Terrorismo de Estadios de Ediciones Liberarias, que como digo salió una edición ahora el mes pasado, y los otros dos son de Penguin Random House. Ujú. Muy bien, Pascal, muchas gracias por el tiempo, éxito, un abrazo y gracias por Gracias. comentarnos de los libros. Ok, gracias a ti.